Sevilla, entre recatada y silente, y extrovertida y bulliciosa, cuna de civilizaciones, crisol donde se depuraron tantas culturas, renueva cada año una forma de ser y de sentir, una manera de expresar lo que lleva muy dentro, con un estilo que le ha infundido e impreso carácter propio, indefinible, pero concreto, que se pone de manifiesto en sus procesiones penitenciales, colofón del tiempo cuaresmal y preludio de la Pascua, configurando de modo peculiar su Semana Mayor consagrada al drama redentor de Cristo. Su esencia cristiana se pierde en la lejanía de los tiempos, y con los paréntesis obligados por los avatares de la historia, adquiere carta de naturaleza con el santo rey Fernando, quien reinstaura en la urbe y su contorno su cristianismo, impregnado además de un profundo amor a María, que conformará y adensará el sentir religioso de sus gentes. Ese carácter cristiano está presidido y rubricado por el signo de la cruz, que como una constante desapercibida pero indeleble, está trazada en todos los cielos de Sevilla, en todos sus enclaves y rincones, edificios religiosos y civiles, iglesias y conventos, monasterios y cenobios, fuentes y humilladeros, con sencillo cuño barroca traza, en férrea forja rotunda, en noble y dúctil madera, en arabesca cerámica, rematando el pináculo mayor de su airosa giralda, la sobria espadaña, la escondida torre o el sencillo retablo. Tales señas de identidad, sembradas por doquier, repartidas con profusión por toda la ciudad, aunque no reparemos en ellas, mudos testigos de la fe de tantas generaciones, adquieren, llegada la Semana Santa, mágica vida, cobran movimiento y se aprestan a recorrer el intrincado callejero de la vieja Híspalis, y en pos de ellas, sus habitantes, en atávico impulso, fieles a una cita que no es necesario recordar porque es indeleble en su genética, se revisten de anónimo atuendo penitente y caminan por la senda que trazara Cristo hace 2000 años, convirtiendo así en actualísima realidad el Evangelio de Marcos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo hace de manera sencilla y natural, sin distingos de edad o condición social, porque la túnica iguala al que mora en mansiones de prosapia o en modestas viviendas de la periferia. En todos los estratos se hace presente la circunstancia significada por Jesús y transcrita por Mateo. Venid a mí los que estáis agobiados, que yo os aliviaré. Es el supremo lenitivo que predicara el Divino Maestro, y el sevillano es plenamente consciente que cada año, llegada la cita en torno a la luna de Parasceve, con firme convicción, heredada de sus mayores y transmitida con fidelidad a la generación que le sucede, toma su cruz y camina en pos de Jesús para ser su discípulo y testigo de su buena nueva. La cruz, en tiempos pretéritos, cerraba el cortejo penitente, cuando las asociaciones de fieles proliferaron en la ciudad, haciendo estación durante la Cuaresma en los humilladeros y ermitas que flanqueaban las murallas y los alrededores de la urbe. Esos vía crucis consolidaron esa práctica piadosa y fueron germen fecundo en la creación de hermandades y cofradías que han conservado ese símbolo cristiano por antonomasia, que pasó luego a encabezar las filas de encapuchados disciplinantes y en tiempos posteriores y en la actualidad precede la larga teoría de nazarenos y penitentes.
La sencilla cruz arbórea, que aún ahora se mantiene, se ha enriquecido con los siglos con la nobleza del metal o la madera y la aportación artesanal de tallistas y orfebres, dueños de un depurado gusto y exquisita técnica. Aparece recubierta de panes de oro o con veladuras moradas. Se complementa con enagüillas o se muestra con los atributos de la pasión. Recuerda la ciudad santa de Jerusalén o su vinculación a las órdenes militares. Sencillez renacentista o traza barroca las hacen a todas distintas, sí, pero iguales. Y siempre, siempre será la cruz, santo y seña, guía y camino, emblema y anagrama, prototipo y paradigma de la forma peculiar del sevillano de hacer penitencia, y a esa cruz se abrazará para hacer su oblación más fehaciente, siguiendo el camino de Jesús en su vía dolorosa. Y esos cortejos de anónimos penitentes recorrerán calles y plazas, barrios históricos o nuevos enclaves urbanísticos. Conocerán todas las horas del pleno día y de la noche cerrada. Discurrirán en la bonanza del atardecer primaveral sevillano y en el frío de la madrugada, sin que se arredren por otra parte ante las inclemencias del tiempo. Y tras la cruz de guía, cientos, miles de nazarenos, filas interminables de cirios, regueros de luz en la noche, evidente luz de la fe, que irán alfombrando la ciudad de ardiente cera, donde quedará impresa la huella de la penitencia de un pueblo plenamente consciente de sus creencias y de sus tradiciones. Estos son los primeros renglones de un evangelio que Sevilla escribe cada año. Este es el fundamento y justificación de cuanto se realiza cada Semana Santa, con manifestaciones externas que pueden variar al compás de los tiempos y las circunstancias, a tenor del criterio y buen gusto de su gente, pero siempre fiel a una tradición de la que son depositarias sus hermandades y cofradías, porque saben que cuando dos o más se reúnen en el nombre de Cristo, Él está en medio de ellos. Y en torno a Cristo se agruparon según los gremios de antaño, según la fidelidad familiar o la proximidad geográfica o sencilla simpatía hoy, venerando cada uno de los sacrosantos pasajes de su pasión y de su muerte, con la valiosísima aportación artística de excepcionales imagineros que aún antes de Trento supieron plasmar los sufrimientos y agonías de Jesús y los dolores y penas de su Santísima Madre. Y nos es dado contemplar con asombrosa fidelidad todas y cada una de las escenas evangélicas, trasladadas con respeto y unción a los pasos, o supliendo con fina intuición y sentido religioso aquellos pasajes no escritos, pero sí considerados y venerados por la piadosa tradición de la Iglesia. Y sin atenerse a un orden deducido de los relatos de los 4 evangelistas, Sevilla los muestra a lo largo de 8 jornadas densas y sobrecogedoras. De manera que cada paso es un trasunto total del Sagrado Libro. Ahora, sin embargo, deseamos ofrecerlos en su secuencia cronológica sin solución de continuidad, con respeto absoluto y fiel a las lecturas que se deducen de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, sin preferencias y entremezcladas, para que su rotundidad aparezca reflejada en todo ese grandioso drama que la ciudad recompone cada año, no como una rememoración de algo que ocurrió en la historia, sino como vivencia de un acontecimiento trascendental para la humanidad que se verifica y actualiza en las calles sevillanas por arte y gracia del propio pueblo, que dio origen, mantiene y da vida a sus cofradías. Y tal vivencia, así actualizada, se expresa con una liturgia peculiar y propia, derivada en cierto modo de la forma de conducir los pasos, también por el arte y la gracia
que se conjugan con el esfuerzo puramente humano, fundamento de una tradicional manera de andar donde lo difícil se hace sencillo y la imagen veneranda parece caminar merced a la agotadora y anónima tarea de quienes, bajo el costal, hacen también así penitencia, obedientes a la voz del capataz y al golpe del llamador. Y complemento litúrgico son los prestes por su dignidad y preeminencia en los cortejos, y los acólitos, y el acompañamiento musical, y los servidores y auxiliares, y con carácter muy singular es a su modo litúrgica la centuria romana, los armaos de la Macarena, que dan fe y escolta de la sentencia de Cristo y le rinden previamente pleitesía como señor de Sevilla. La mañana del Domingo de Ramos, que evoca la triunfal entrada de Jesús en Jerusalén, tiene en Sevilla peculiar encanto. Configurada y enmarcada por la tradicional procesión de palmas en torno al templo catedralicio, solemne liturgia del propio Cabildo Metropolitano, presidido por el prelado, y por la arraigada costumbre popular de niños y mayores al ostentar ramos y olivos, símbolo de bienvenida y alabanza hacia el Rey que llega. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y si la gente se enmudecieran algún día, lo que por la gracia de Dios no se producirá en Sevilla, se evidenciarían la aseveración de Jesús. Os digo que si ellos callasen, gritarían las piedras. La jubilosa mañana se encadena y entronca con la santa algarabía de la tarde en la Plaza del Salvador, en hora muy temprana, cuando en torno al Maestro, montado en la borriquita, la ciudad, con rotunda claridad y fino espíritu, comienza a escribir su evangelio, y se cumple el «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo prohibáis, que de ellos es el reino de Dios». Según Jesús iba, extendían sus vestidos en el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, comenzó la muchedumbre de los discípulos a alabar alegres a Dios a grandes voces por los milagros que habían visto. Tomaron ramos de palmera y salieron a su encuentro gritando: ¡Hosanna, Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna! ¡Hosanna al Rey de Israel! Habiendo Jesús encontrado un pollino, montó sobre él, según está escrito: No temas, hija de Sión. He aquí que viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Yo he venido como luz al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿Quién es este? Y la muchedumbre respondía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Llegó pues el día de los ácimos, en que habían de sacrificar la Pascua. Vino con los 12
Y cuando llegó la hora en la tarde, se puso a la mesa y los apóstoles con él. Y comenzaba la cena, como el diablo hubiese ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Con saber que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a él se volvía, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Y luego echó agua en la jofaina y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando les hubo lavado los pies y tomando sus vestidos, puesto de nuevo a la mesa, les dijo: ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque de verdad lo soy. Si yo pues os he lavado los pies, siendo vuestro señor y maestro, también habéis de lavar los pies unos a otros. Si esto aprendéis, seréis dichosos si lo practicáis. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: Bebed todos de él, que esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo, en el reino de mi Padre. Mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Dicho esto, se turbó y demostrándolo dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Pero desdichado de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera a ese no haber nacido. Tomó la palabra Judas y dijo: ¿Soy acaso yo, Rabí? Tú lo has dicho. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Así que salió, dijo Jesús: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Hijitos míos, un poco aún estaré todavía con vosotros. Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que os améis mutuamente. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros. Díjole Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Yo te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que 3 veces hayas negado conocerme. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, y paz os doy. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisierais, y se os dará. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. Levantaos, vámonos de aquí.
En diciendo esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró, un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: Sentaos aquí mientras yo voy allá a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Triste está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Lleno de angustia, oraba con más instancia y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Levantándose de la oración, vino a los discípulos y los encontró dormidos. Dormid ya y descansad. Basta. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ya se acerca el que me ha de entregar. Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran turba, armada de espadas y garrotes. El que iba a entregarle les dio una señal diciendo: Aquel a quien yo besare, ese es. Prendedle. Y al instante, acercándose a Jesús, dijo: Salve, Rabí. Y le besó. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Como contra un ladrón habéis venido con espadas y garrotes. Estando yo cada día en el templo con vosotros, no extendisteis las manos en mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. La cohorte, pues, y el tribuno, y los alguaciles de los judíos, se apoderaron de Jesús y le ataron, y le condujeron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, pontífice aquel año. El pontífice preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Respondióle Jesús: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, a donde concurren todos los judíos. Nada hablé en secreto. ¿Qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído, ¿qué es lo que yo les he hablado? Ellos deben saber lo que les he dicho. Habiendo dicho esto Jesús, uno de los alguaciles, que estaba a su lado, le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al pontífice? Si hablé mal, muéstrame en qué. Y si bien, ¿por qué me hieres? Anás le envió atado a Caifás, el pontífice. Le llevaron a casa de Caifás, donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Este ha dicho: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días edificarlo.
¿Nada respondes? ¿Qué dices a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús callaba, y el pontífice le dijo: Te conjuro por Dios vivo, di si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Yo os digo que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestiduras. ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Reo es de muerte. Levantándose todos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: Hemos encontrado a este pervirtiendo a nuestro pueblo. Prohíbe pagar tributo al César y dice ser él el Mesías Rey. Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Subleva al pueblo enseñando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquí. Oyendo Pilato que aquel hombre era Galileo, y enterado de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió. Viendo Herodes a Jesús, al que desde hacía bastante tiempo deseaba ver, le hizo bastantes preguntas y esperaba ver alguna señal, pero él no contestó nada. Estaban presentes los príncipes de los sacerdotes y los escribas que insistentemente le acusaban. Entonces Herodes, con su escolta, le despreció y por burla le vistió una vestidura blanca y se lo devolvió a Pilato. Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la corte y le ciñeron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! ¡Salve! 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 Y le herían en la cabeza con una caña y le escupían, e hincando la rodilla le hacían reverencias.
otra vez, salió fuera Pilato y les dijo: Aquí os le traigo para que veáis que no hallo en él ningún crimen. Ahí tenéis al hombre. Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y sus satélites gritaron: ¿A quién de los dos queréis que os dé por libre? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué queréis que haga con Jesús? ¿Qué mal ha hecho? Cuando esto oyó, se sentó en el tribunal. Era el día de la Paracebe, la hora sexta. Tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre. Yo soy inocente de esta sangre. Vosotros veáis. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y le soltó a Barrabás. Después de haberse divertido con Jesús, le quitaron la clámide y le pusieron sus vestidos y se lo llevaron a crucificar. Tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz, salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota.
Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevase en pos de Jesús. Le seguía una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres, que se herían y se lamentaban por él. Vuelto a ellas, Jesús díjoles: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, más bien llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque días vendrán en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: ocultadnos, porque si esto se hace en el leño verde, en el seco, ¿qué será?
tomaron de sus vestiduras y le crucificaron. Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida toda desde arriba. Dijéronse pues unos a otros: No la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién le toca. A fin de que se cumpliese la escritura. Dividiéronse mis vestidos y sobre mi túnica echaron suerte. Y también se cumplían sus propias palabras. Ahora mi alma se siente turbada, ¿y qué diré? Padre, libradme de esta hora, mas para esto he venido yo a esta hora. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Era la hora tercia cuando le crucificaron. Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque estaba cerca de la ciudad el sitio donde fue crucificado Jesús, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron pues a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: No escriba Rey de los Judíos, sino que él ha dicho: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo escrito, escrito está. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El pueblo estaba allí mirando, y los príncipes mismos se burlaban diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Le
crucificaron entre dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate pues a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía. ¿Ni tú, que estás sufriendo el mismo suplicio, temes a Dios? Nosotros justamente sufrimos porque recibimos digno castigo de nuestras obras. Pero este nada malo ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En verdad te digo, hoy serás conmigo en el paraíso. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Llegada la hora de sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona. Y Jesús gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabachthani. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en un venablo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: Todo está acabado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró.
Los judíos, como era el día de la Paracebe, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día de sábado, por ser día grande, rogaron a Pilato que le rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él. Pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado. Y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros creáis, porque esto sucedió para que se cumpliese la Escritura. No romperéis ni uno de sus huesos. Y otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Viéndolo el centurión, glorificó a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Llegada la tarde, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, el cual también esperaba el reino de Dios, que se atrevió a entrar a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se maravilló de que ya hubiese muerto Jesús, y haciendo llamar al centurión le preguntó si en verdad había muerto ya. Informado del centurión, dio el cadáver a José, el cual compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en ella y bajándole, le envolvió en la sábana.
llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche al principio, y trajo una mezcla de mirra y aloe, como unas fundidas. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y lo depositó en un monumento que estaba cavado en la peña, donde ninguno había sido sepultado. Era el día de la Paracebe, y estaba para comenzar el sábado. Y volvió la piedra sobre la puerta del monumento. María Magdalena y María la de José miraban donde se le ponía, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, que era el siguiente a la Paracebe, fueron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor, vivo aún, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues guardar el sepulcro hasta el día 3º, no sea que vengan sus discípulos, le roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Y será la última impostura peor que la primera. Díjoles Pilato: Ahí tenéis la guardia. Id y guardadlo como vosotros sabéis. Ellos fueron y pusieron guardia al sepulcro después de haber sellado la piedra.
Pasado el sábado, ya para amanecer el día primero de la semana, vino María Magdalena con la otra María a ver el sepulcro. Y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Era su aspecto como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. De miedo de él, temblaron los guardias y se quedaron como muertos. El ángel, dirigiéndose a las mujeres, dijo: No temáis vosotras, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, según lo había dicho. Venid y ved el sitio donde fue puesto. Id luego y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que os precede a Galilea. Allí le veréis. Es lo que tenía que deciros. Abrid las puertas a Cristo, abridle al Redentor. Viene buscando posada, viene buscando tu amor. No le niegues tu morada, no le cierres a tu Dios. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta la consumación del mundo. Entra y penetra hasta el fondo, mi casa tuya será. Yo sentiré tu presencia y mi vida cambiará, porque sé que donde estás redimes y la noche vuelves claridad. El enfermo toma nueva vida, resucitas al que muerto está. Entra y penetra hasta el fondo, quiero mi vida cambiar. Abrir las puertas a Cristo, abrirle al Redentor. Viene buscando posada, viene buscando tu amor. No le niegues tu morada, no le cierres a tu Dios. Este expresivo evangelio hispalense de la pasión, muerte y resurrección de Cristo quedaría incompleto si todos sus pasajes se refirieran solo a Jesús. Pero la fina intuición de los cofrades sevillanos ha asociado al drama salvador, como así fue realmente, la presencia y participación de la madre junto a su hijo en momentos tan trascendentales para la humanidad, y vislumbrando y leyendo en el silencio de las Escrituras, han compuesto a través del tiempo una bellísima página iconográfica
un hermosísimo salterio marial, en el que se desgranan las gracias y las prerrogativas, las dificultades y zozobras de María en su función corredentora, y cada una de las advocaciones lauretanas está representada con propiedad, con hondo respeto y exquisito gusto, con profunda unción religiosa y veneración hacia la Santísima Doncella de Nazaret, veneración enraizada en esta su tierra y entre sus gentes. Y esa letanía se recita por el pueblo con las advocaciones propias de cada cofradía. Se acoge con íntima alegría y se ofrece al mundo en la sin par Semana Santa de Sevilla como colofón de su peculiar evangelio. Tales advocaciones no se muestran al culto externo y a la veneración de los fieles de la manera escueta en que lo son los distintos pasajes o misterios de la pasión de Cristo, sino que aparecen en el paso de palio. Genuina creación cofrade sevillana, depurada en el devenir del tiempo, singularmente en el transcurso del siglo XX, quintaesenciada en su concepto y evolución, hasta constituir un templete, pabellón o joyero digno de la Madre de Dios. La artesanía más depurada tiene en el paso de palio su mejor expresión y acomodo. La orfebrería, el bordado, la cera y la flor se conjugan en la más perfecta armonía de luz y color, alcanzando por el arte y la gracia de mayordomos y priostes unas proporciones difíciles de superar. Cada creación con sus peculiaridades, nacidas de la propia idiosincrasia de su respectiva cofradía, como respondiendo a determinada trayectoria, a unos cánones no escritos, pero que definen concretamente el tocado y atuendo de cada imagen, el exorno de su majestuoso trono, el gusto y el estilo en el arreglo y composición final de su candelería, de sus flores y hasta incluso en su andar costalero, lleve música o no tenga ese acompañamiento. Es algo indefinible que no obstante explica y concreta, responde a una determinada orientación y subraya y significa en definitiva lo que la Virgen supone y representa dentro de cada corporación nazarena, imprimiéndole carácter indeleble. Cada paso de palio, hermosísimo, diferente, distinto, será suma y compendio de algo que, por voluntad del pueblo sencillo y fiel, se ofrece con generosidad y mucho, muchísimo amor a María, nuestra Madre. Santa María de la Candelaria. Santa Madre de Dios de la Palma. Santa Virgen de las Vírgenes del Dulce Nombre. Madre de Cristo de la Encarnación. Madre de la Divina Gracia y Esperanza. Madre Purísima Esperanza de Triana. Madre Castísima de la Presentación. Madre Inviolada de la O. Madre Virgen de la Cabeza.
Madre Inmaculada en el silencio de tu concepción. Madre amable de las mercedes. Madre admirable en tus tristezas. Madre del buen consejo, guía y buen fin de nuestro apostolado. Madre del Creador de amargura coronada. Madre del Salvador, Madre y Señora de la Merced. Virgen prudentísima en tu quinta angustia. Virgen digna de veneración por tu caridad. Virgen digna de exaltación en tus lágrimas. Virgen poderosa, gracia y amparo de nuestras almas. Virgen clemente en nuestras penas y dolores. Virgen fiel, regla de fe y obediencia. Espejo de justicia y remedio de nuestras necesidades. Trono de la sabiduría, luz en tus tres necesidades. Causa de nuestra alegría, esperanza Macarena. Vaso espiritual de las aguas. Vaso digno de honor, colmado de angustia en la buena muerte de Cristo. Vaso de insigne devoción antigua de la Iniesta. Rosa mística de Guadalupe. Torre de David, estirpe del mayor dolor y traspaso. Torre de marfil en la montaña de Montserrat. Casa de oro, mansión santa del Loreto. Arca de la alianza, patrocinio de los hombres ante Cristo. Puerta del cielo y rocío de la gracia. Estrella trianera de la mañana. Salud de los enfermos, reina de San Gonzalo. Refugio de los pecadores, aclamada en San Bernardo. Consoladora de los afligidos que tienen sed de Cristo. Auxilio de los cristianos, socorro de nuestras necesidades. Reina de los ángeles y de los hombres de todas las razas. Reina de los patriarcas, de los que ofrecen sus dolores e imploran misericordia. Reina de los profetas, caudal subterráneo de la verdad de Cristo. Reina de los apóstoles, aurora tras la resurrección. Reina de los mártires y de los desamparados. Reina de los confesores en las angustias al proclamar su fe. Reina de las vírgenes en este valle de lágrimas. Reina de todos los santos en la culminación del año litúrgico. Reina concebida sin pecado original, esperanza trinitaria. Reina asunta al cielo, victoria sobre la muerte y el pecado. Reina del Santísimo Rosario en el monte Sión. Reina de la paz, porvenir de la humanidad.
Señor ha resucitado. ¡Aleluya! La muerte ha sido sorbida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, teniendo presente que vuestro trabajo no es vano en el Señor. Así escribe San Pablo a los Corintios, cual si se dirigiera a los cofrades de Sevilla, a sus hermandades y cofradías.